¿Tú cambias tu voz? En mi trabajo sí. ¿En tu trabajo? Entonces también cambias tu Sí, voz. en mi trabajo sí. Porque si no, como se suena un poco grosera. Cuando no lo dices tan agudamente. Sí, es como, honto desu ka, suimasen, gomennasai. Y si lo harías con una voz normal, sin tratar de forzar la tonta, ¿cómo Es sonaría? como, ¿Cómo sonaría? Suimasen, gomennasai. Es como Ya. muy amigable, Sí. pero no es formal. Por fin. Por fin. Sí. Ok, listo. Ah, ¿te gusta bailar? Sí, me encanta esta canción. Ahora ya no cambia. Perfecto. Muy bien. Por fin encontramos un lugar donde grabar. Sí, ya por fin. Ahora sí. Fumika, cuéntame un poco sobre ti. ¿Dónde aprendiste Ok. español? Ok, yo soy Fumika. Yo estudié español en México, en Puebla, y también en la Universidad de Japón. ¿Cuántos años estudiaste español y cuántos años estudiaste español en México? En total, 5 años. Pero 4 años en Japón y también 1 año en México. ¿Solamente un año en México? 1 año en México. ¿Y por qué decidiste estudiar español en México y no en otro país como España o quizás en algún país de Sudamérica? Sí, porque estaba fácil de ir. ¿Más económico, más barato? Más barato, y también como mi universidad tenía mucho convenio de las universidades en México. Entonces ya. era fácil de conseguir el lugar de intercambio. Ok. El día de hoy en esta entrevista quiero hablarte sobre cosas sobre Japón. Entonces te voy a hacer preguntas, quiero escuchar tu comentario, tu opinión sobre cosas que me llaman la atención, sobre cosas que quizás tú encontraste diferente en algún otro país donde has viajado. Porque tú has viajado a muchos países, ¿verdad? Más o menos. Sí. ¿Más o menos? Más No, o a ver, menos. enumera algunos. Más o menos. México, Guatemala, Belice, Canadá, Estados Unidos, Camboya, Vietnam y Tailandia. A ver, vamos China, a Corea. probar. Son muchos Sí. más, pero Más o ¿cuántos menos. idiomas hablas? Más o menos 4. ¿Cuáles? Japonés, mi lengua materna, inglés, español, portugués. Y un poquitito de francés. De Un francés. poquito. ¿Y por qué te interesa aprender tantos idiomas? Porque es divertido. Es como juego para mí. Como un juego, ¿no? Como un juego. Oye, ¿y hay alguna razón especial por qué decidiste estudiar español? ¿Hay alguna razón de fondo? ¿Por qué? Razón. Cuando me interesé en el idioma español, cuando yo tenía 18, nada más como lo vi, es un idioma muy útil, porque si puedo hablar español, inglés, ya puedo dominar toda América, ¿no? Pero ¿por qué no el chino? Porque estadísticamente el idioma chino Es demasiado parecido al japonés. es muy parecido la escritura. Pero La escritura. La la pronunciación es muy totalmente difícil. diferente. Muy difícil. ¿Puedes decir algo en chino? 我是日本人, ¿Y eso quiere decir? yo soy japonesa. Interesante. Nada más, nada más. Yo me sé esta. Ni xiao xiu xian ma, ¿Qué? que significa... ¿Cómo estás? ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Muy importante. Es muy importante. Muy útil. Muy útil. Oye, ya, algo que te mencionaba hace un rato mientras conversamos y buscábamos un lugar donde grabar, porque créanos, ha sido muy difícil encontrar un lugar donde grabar. Sí. La luz, la oscuridad, el bullicio, la música, Sí. pero finalmente este lugar está iluminado. Perfecto. Sí, está perfecto. Está perfecto. Entonces, digamos, Fumika, te decía que algo que me llamó la atención es que no te escucho a ti cambiar tu voz cuando por ejemplo, pides algo en algún restaurante. Yo escucho mucho que las japonesas, y es algo que... Tienen 2 tonos. Tienen 2 tonos de voz, sí, o sea, cambian. Por ejemplo, yo puedo decir sumimasen, que quiere decir como disculpa, ¿verdad? O permiso. Claro. Pero yo veo que muchas japonesas, las féminas japonesas, dicen sumimasen, cambia, es una voz muy aguda. ¿Tú haces eso? ¿No te he escuchado cambiar tu voz, tu tono de voz? No, nunca me lo había pensado. Pero también es tal vez algo de self-defensa, ¿no? Claro, Sí. claro, obviamente. Pero tú cambias tu voz. En mi trabajo sí. En tu trabajo, entonces también cambias Sí, tu voz. en mi trabajo sí. Porque si no, como se suena un poco grosera. Cuando
cuando no lo dices tan agudamente. Sí, es como, honto desu ka, suimasen, gomennasai. Y si lo harías con una voz normal, sin tratar de forzar la tonta, ¿cómo sonaría? ¿Cómo sonaría? Suimasen, gomennasai. Es como Ya. muy amigable, pero no es formal, no para estorbar. Te doy la razón, no suena tan delicado. No. Entonces, soy más Suimasen, arigatou gozaimasu. Ya. Pero con amigos, arigatou gozaimasu. No, sí te he escuchado hablar japonés, inglés y español. Y bueno, no veo mucho cambio de voz, pero ahora que lo dices, bueno, en el trabajo sí lo haces. Sí, Y en el dime, trabajo ¿eso sí. tiene algo que ver con lo tratar de ser, de mostrarse muy no necesariamente tenashi, pero muy femenina, muy kawaii? Porque ser un Nunca me lo poco había pensado. girly, childish Ajá. o infantil parece que Sí. es muy kawaii aquí, ¿verdad? Es kawaii también, pero es muy otona también. Como cambiar todo de voz, Te hace más sí, más como ¿Femenina? madura. madura. Suena más madura, Cambiar tu tono de voz te suena más madura. pero depende. Porque tenemos muchos tipos de voz de tono. Sí, lo he notado. Tono de voz. Sí, es como, sugoi. Es como muy menina, muy chica. Muy de chica. Ok. Sí, pero como, sugoi desu ne. Ajá. Esto es madura. Madura, sí. ¿Ves la diferencia? Sí. Ajá. Oye, algo que te quiero preguntar es sobre los gestos. Me Sí. mencionabas, fuera de cámaras, que algo que te pasó fue que cuando estuviste en México usabas algunos gestos, un lenguaje muy corporal, que cuando llegaste aquí a Japón los usabas y la Sí. gente te decía, oye, pero Muy raro. porque aquí en Japón también usan muchos gestos. Muchos gestos, pero son muy diferentes. Sí. Por ejemplo, cuéntanos un poco de tu experiencia con eso, con los gestos, con el lenguaje corporal. Ajá, sí. En Japón, quieres decir como, ¿qué? Es como, ¿qué? Sí, nada más expresión de la cara. Ajá. Pero en México o en Latinoamérica, ¿qué? Sí, es ¿Qué? verdad. Y mucho gesto. Y también... Bueno, yo he visto, por ejemplo, a mis compañeros de laboratorio que hacen este gesto. ¿Qué significa esto? Novia, Novia. Esto significa canoyo. Novia. sí, kanojo, Canoyo, novia. Bueno, me gustaría saber en los comentarios qué significa esto en sus países. ¿Ok? Quiero leerlo en los comentarios. Y dime, a ver, ¿qué otros gestos hay? Por ejemplo, este de acá es... ¿Este gesto? ¿Qué significa? Yo. ¿No? Watashi. Watashi, Watashi. yo. A ver, otro gesto. Este de acá, yo también he visto este. Chiga. No. No. ¿Y cómo niegas? ¿Cómo haces la negación? No. ¿También? También. También. Eso también lo he visto, ¿verdad? Para los niños, como Para los niños. bubu, es el sonido de no. También hacen, a veces no lo he escuchado, el bu, 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 bu. bu. A los niños Pero funciona. ayer que fui al correo postal, quería pasar a la caja y la secretaria todavía estaba ocupada, entonces me hizo así. Y no era niña para nada. Pero también te ves muy de gaikokujin, entonces por eso. Ya, porque soy gallín. Oye, gallín es una palabra ofensiva. Gaijin es ofensiva porque gaijin ¿cómo se llama? Alien. 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 No, en español es alien. Pero tiene otra palabra. Foráneo. Bueno, foráneo también. Foráneo, pero extranjero. Extranjero, pero tiene otra palabra. Ya. Pues, pero gaikokujin, la gente fuera de Japón. Claro. Entonces, gaijin, alien, gaikokujin, foreigner, foráneo. Pero en realidad también depende del contexto, creo, ¿verdad? Porque Sí, yo- pero a mí no me gusta escuchar gaijin. Sí, lo he notado en algunos de mis amigos que prefieren omitir, tratar en lo mínimo de usar la palabra gallín. Sí. Pero sí me lo han dicho algunas veces y no lo veo que lo dicen con mala intención. Sí, mala intención. Pero sí lo he escuchado también decirlo Ajá. con mala intención. Sí, como si estudias. Gallín, nani shiteru no. Yo creo que sí, como estudias como multicultural, algo, Ajá. hablamos de como tabunka kyosei, Eso es. Multicultural. multicultural. Y ahí gaijin no se usa. Gaikokujin es un término que usamos para Referirse la gente sí, de afuera, viene de fuera. Bueno, terminemos con lo de los gestos. ¿Qué otros gestos nos puedes enseñar? ¿O qué gestos ¿De Japón? de México, porque tú has vivido en México, en Puebla, qué gestos
usan allá que acá sean muy diferentes o tengan una connotación diferente? Por ejemplo, ¿qué tal esto? Esto. O esto. Ok. Pero, okane. Esto Dinero. es okane, dinero. Dinero. ¿Y esto? Ok. Bueno, quiero saber también en los comentarios, en esos países, sobre todo en Latinoamérica, hay algunos que me miran de España también, quisiera saber qué significa esto y esto en esos países, porque déjame decirte, esto tiene una connotación muy, muy ofensiva, en Perú al menos. Creo que ya te lo conté. Me imagino, sí. Ya te lo conté. ¿Qué otro gesto? Y en México, no sé, en Puebla, Ajá. ¿Eso es? ¿Sí? sí. Eso, sí. Ya. Es como si fuera tú mismo. Ajá. ¿Y en Japón eso significa algo? Ven para acá. Ven para acá, ven. Ven para acá. Ah. O más o menos así. Ven para acá. Esto sí he visto. En anime sí hace. Ah, en anime. Pero lo usan aquí lo usan en Japón porque... En la vida real, Sí. no, es un poco grosero decir hacer esto. Hay que tener cuidado con las personas que consumen la cultura de anime porque muchas cosas que hay ahí no necesariamente pasan en la realidad. No, y a veces es un poco grosero hacer esas cosas en la vida real. Fumika, cuéntanos un poco. A ver, ¿tú has tenido novios japoneses y novios extranjeros? Ambos. Ya, ¿y encuentras diferencias entre salir con un extranjero y salir con un japonés? Salir con japonés es más simple. Más simple. Más simple. La relación es más simple. Sí, porque en Japón, después de 2 o 3 citas, ya van a ser novios, novias. Sí, ya. ¿Y con un extranjero? Y con los extranjeros, como yo creo que se tarda 6 meses, más de 6 meses, más o menos, para ser novios, novias. Entonces, como tiene que hacer muchas cosas y conocernos mucho. Lo que quiere decir, creo, me parece, es que con un extranjero puedes salir muchas veces y no necesariamente quiere decir que sean novios, ¿no? Sí, Pueden salir, pero no, eso no quiere decir nada, no hay un compromiso de por medio. Pero con un japonés, unas cuantas salidas ya representa algo más. ¿Es lo que quieres decir? sí, novio, novio. Sí, es una relación muy exclusiva. ¿Y cuál de las dos prefieres? ¿O con cuál de las dos te sientes más familiar o crees que es más... Para mí se me hace más fácil la relación japonesa. Sí, porque ya, yo soy japonesa y estoy acostumbrada a la relación así Sí, y tener novios, novias, o frecuente, ¿no? sí. Sí, pero en la cultura latina no es muy común tener novios, novias después de 3, 2. Bueno, hay casos, pero Raro. es cierto lo que tú dices, o sea, el salir con una chica en Latinoamérica no necesariamente implica que no puedas salir con otra. Si es que todavía no son novios, obviamente. Sí, ¿no? sí, Y creo que te referías a eso, ¿verdad? sí. Se habla mucho, sobre todo aquí en Japón, de que los latinoamericanos son infieles. ¿Qué crees tú? Tal vez sí. Tal vez sí, Tal ¿por vez qué? sí. ¿Tienes alguna ejemplo, alguna experiencia, mala experiencia quizás? No sé, pero siempre se me hace que como... ¿Puedo? Sí, sí. ¿Sí puedo? Sí. No sé, porque como los latinos tienen una catedral, sí, ¿Ya? pero también quiere mantener como varias iglesias. Esa es una ¿Entiendes? muy buena forma de decir algo. Como me siento así, como aunque tenga novia, Ajá. también quiere salir con varias chicas. ¿Y qué hay sobre los japoneses son fieles entonces? Lo hace a veces. A veces. A veces. A veces. A veces. Ajá. Sí, lo hace a veces, pero muy ocultado. Yo creo que no falta la familia, ¿verdad? No falta. O sea, los japoneses, hay cosas dentro de la cultura japonesa y yo lo he conversado con amigas japonesas que están casadas y bueno, lo que he entendido es que los japoneses son responsables con la familia, Sí, eso sí. a pesar de las cosas. Para buen entender pocas palabras. Sí, sí. Los latinoamericanos también tienen la fama de ser divertidos. Sí, es muy divertido. Es muy divertido.
Sí, sí, la gente Ahora, de Latinoamérica. ahora es no muy puedo divertida. evitar preguntarte, salir con un japonés y salir con un latinoamericano, ¿cuál es más divertido? Honestamente, Honestamente, los latinos. ¿sí? Sí, los Porque hay latinos. japoneses que son divertidos. Sí, son divertidos, pero en diferentes sentidos. Porque como no saben como festejar, no sé cómo Ajá. se dice, Sí, festejar no saben cómo festejar, o divertirse. divertirse. Y como a veces no me dejan salir con los demás. Ah, sí. Sí, de amigos. ¿Los japoneses? ¿O Los japoneses, sí. son como... Oh, A veces sí. Pero los latinos, como saben festejar, saben divertirse. saben divertirse y también hacen muchas cosas de sorpresa. Eso me gusta. Por ejemplo, te pueden llevar una rosa Ajá, una o rosa. un regalo. Ajá, o un pastel con fuego artesanal. Sí, ¿te ha pasado eso? Mira, Sí, qué buenos detalles. muy romántico. Los japoneses hablan mucho, chismean demasiado. Chismean mucho, sí. Y no solamente entre ellos, no solamente entre amigos, en el trabajo. En el trabajo Se lo también. dicen a tu jefe, se Sí. lo dicen a tu profesor. Siempre ¿verdad? como hay otro mundo atrás de ti. Sí, sí, siempre están hablando. Y no solamente dicen lo bueno, sino también lo malo, sobre todo lo malo. Sí, sobre todo. También buenas También cosas. buenas cosas, pero sabes que el chisme negativo es más... llama más la atención. Interesante. Más interesante. Es interesante. Para mí no, pero... ¿Y por qué es así? ¿Por qué los japoneses... ¿por qué dices que los japoneses... yo también lo creo, porque dices que chismean demasiado. Pero yo creo que es por la cultura japonesa. Porque en Japón, decir cosas directas a la persona es muy grosero. Entonces, como yo creo que para decir o para informar algo Sí. indirectamente, es una forma de comunicarse. Eso es interesante. Lo que dices es muy interesante, porque cuando digamos que hay una relación senpai-kohai, y si es que el senpai o el kohai quiere comunicarse directamente, Ajá. es muy difícil, ¿verdad? Un poquito difícil, ¿no? Enfrentarse directamente Sí. o decirle algo directamente. Entonces Sí. lo hacen a través del chisme, Eso sí. ¿verdad? Se lo Sí, dicen, porque los se lo dicen a un kohai. compañero y el compañero se lo cuenta a un tercero o a un cuarto y luego se lo hace saber al senpai. Entonces el senpai se entera de lo que está pensando el kohai o viceversa. Sí, sí, Entonces, sí. es una sí, sí. relación, es una comunicación muy indirecta, como la que muy bien Ajá, describiste tú. pero desde la era de Edo, Sí, obviamente Meiji. la cultura japonesa viene de la mano con muy la tradicional. historia. Sí, Con muy la historia. tradicional. Sí, Entonces eres muy chismosa. sí. Voy a repetir, entonces eres muy chismosa. No. No, one more time. Otra vez. Entonces eres muy chismosa. Yo no. Sí, sí. Voy a poner las 3 respuestas. Primero sí, después no, después... No, por favor. No, pero a ti no te gusta eso. A mí tampoco me gusta eso. No, pero, a mí no me gusta chismear. Pero sé que es una forma de comunicación muy eficiente y que si la sabes usar, la puedes usar a tu favor. Yo la uso a mi favor, por ejemplo. Sí. Yo no me puedo comunicar directamente con mi profesor. Porque Eso sí. es muy difícil hacer una cita o tener a pesar de que estamos en el mismo ambiente. Entonces lo que hago es decírselo al senpai o al postdoc de mi laboratorio, y como ellos tienen almuerzo con el profesor una vez por semana, ellos le cuentan. Entonces así yo me aseguro que mi profesor se entera que estoy pensando. Entonces yo uso ese sistema de comunicación indirecto a mi favor. Sí. Ajá. Es una buena manera Ajá. de usar chisme. Algo que no me canso de repetir es el buen servicio japonés. Cómo te tratan, desde cómo te reciben hasta cómo envuelven tus regalos, cómo te acompañan con una bolsa. ¿Qué crees del servicio en otros países? Pues tú has visitado varios. Sí. ¿Sientes esa diferencia muy marcada? Muy marcada, sí, porque aquí en Japón, cuando una persona sí entra en trabajo, como ya no puede usar el celular en frente de los clientes y tampoco no puede hablar con los compañeros en voz alta, y como siempre tiene que estar como profesional, ¿no? Sí. Sí, pero como cuando yo estaba en México, en un restaurante, siempre como el dueño apapachaba
una Bueno, pareja. te tocó un buen jefe. Pero a lo que yo iba era que en las tiendas, de hecho estamos rodeados de tiendas, o sea, siempre te reciben con una sonrisa. Sí, Ahora- eso me encanta y nos trata como reina. Aquí en Japón, exacto. Sí. Ahora tú me decías también que te habían tratado muy bien, ¿no? Reina. En un lugar a donde habías ido hace un rato. Pero algo que me mencionó una persona que entrevisté hace poco, voy a poner el link aquí, me decía algo muy interesante, y es que este servicio, este buen servicio, este omotenashi, no es cierto. Ese omotenashi es ficticio. Ah. Es fake, es falso. Eso Porque te sí. atienden bien, porque es parte del trabajo, pero Pero no Ah, de corazón. no de corazón. Y algo que sí hacemos en Latinoamérica es que si es que te atienden mal es porque no le caes bien. Si es que te atienden bien es porque le caes bien. Y si lo hacen de corazón, Sí, te atienden sí. bien. Así que probablemente te Eso vayan a tiene atender mal sentido. siempre. Eso me A mí gusta de igual. parte de Latinoamérica. Pero ¿qué opinas de eso? O sea, sí es cierto que es más sincero Sí. el servicio. Y también más amigable. Porque como A aquí veces, en Japón, a veces. a veces A sí. veces. Sí, pero como cuando yo estaba en México, como siempre los meseros querían hacerse amigos y como... ¿Por qué eres extranjera? ¿Por qué eres extranjera, seguro? Tal vez, pero... Sí, pero era muy buena onda. Pero aquí en Japón es muy difícil como acercarse entre un mesero y un cliente. Sí. Hay una pared. Hay una pared, no, que sí, que es muy customer y servicio, ¿no? Servicio Ajá. y cliente, servicio y cliente. Sí, sí, sí. Es muy clara esa diferencia. Ajá. Oye, por cierto, ¿por qué hacen así para la fotografía? Hasta ahora no me explico por qué. Peace. No sé de dónde viene esto. No sé, todo- Pero ustedes no hacen. No. ¿Qué hacen? Bueno, yo al menos hago así. Yo no sé qué hacen ustedes. Así. Y los que me ven ahí, yo no sé qué es lo que Ajá. hacen. Pero yo Pero hago no sé así a por qué veces o a como- veces no hago nada. No sé por qué como lo llamamos cheese. Cheese. Queso. 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 De verdad. Queso, sí. Ah, oye, pero es algo que yo he visto también en coreanos y chinos. Que hacen- Pero los coreanos, ¿Cómo hacen los coreanos? corazoncitos. ¿Ah, sí? Bueno, no sé. ¿Y los chinos? Y los chinos, no sé. Oye, Sí. ahora, hablando de eso, ¿tú puedes solamente mirándole a la cara a alguien diferenciar un chino de un coreano y de un japonés? Yo sí. Sí puedo. Sí puedo distinguir. ¿Cómo? Como a veces los coreanos tienen piel más blanca. Las mujeres. Los hombres también. Los hombres, hombres sí, también. Sí, sí, ya. Y también los ojos más rasgados, Quizás. tal vez. Y el labio, no sé, pero bonitos. Más bonito. ¿Y los chinos? Y los chinos, es muy diverso. Los chinos son muy diversos. Pero puedes distinguir fácilmente un chino de un japonés. Sí, tal vez por su maquillaje. O por su forma de vestir. Sobre todo las mujeres. Maquillaje, la moda es diferente. Y también rasgos un poco diferente. Creo que los chinos tienen narices más Sí. altas. Oye, yo no sé cómo, pero cuando yo llegué a Japón todo el mundo me parecía igual. Chino. Chino o japonés. Me llamaba, China. Sí, no, bueno. Pero yo veía a todos asiáticos. Sí, claro, No, claro. Pero después ya de un tiempo, no sé cómo, por eso es que te pregunto, no sé cómo, pero ya puedo distinguir un japonés de un coreano y de un chino. Oh, ya te Pero, lo o sea, sabes. no soy bueno, todavía hay un Ajá. margen de error alto, Ajá. pero ya creo que soy bueno un 70%. Ah, ya. Yo creo que tú lo puedes distinguir más fácilmente, pero no sé cómo, no puedo explicar cómo, pero ya lo puedo distinguir. Pero tengo un consejo. Sobre todo las mujeres, sí tienen uñas pintadas, pero con muchas joyas. ¿Ya? Muchas joyas. Ajá. Japonesas. Sí. Son japonesas. Y... Creo que tú no tienes. hoy no. Pero ayer Mira, creo que te vi así. Ayer sí, pero mira que... Entonces, las coreanas, muy flacas. Flacas. Ah, sí, flacas. Y también tiene su estilo. Y su maquillaje, poner como mucha base blanca y pinta labio rojo. Sí.
Y Eso por, es y por por la eso. cirugía quizás hasta la forma de la cara es igual. Tal vez. Estoy pero- exagerando. Estoy exagerando. No. Eso no es verdad. Sí, son bellas. Fumika, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Ahora estás trabajando, enseñando idiomas, Idiomas, sí. pero sabes español, sabes muchos otros idiomas, estás aprendiendo portugués. ¿Cuáles son tus perspectivas para la vida? Para la vida, yo creo que después de 2 años o 3 años, yo quiero trabajar en la embajada de algún país de Latinoamérica. Y después puede ser, no sé, no, puedo trabajar en una organización que ayuda a los países ¿A desarrollar? a desarrollar, como JICA. Sí, como tipo JICA. Pero me quiero casar como en mi 20. ¿En dónde? ¿20? En mis 20. ¿En tus 20? En mis 20. Pero no nos has dicho cuántos años tienes. 24. Entonces te quedan 6 años. 6 Es tiempo años. suficiente, creo. ¿Crees? Creo que es tiempo suficiente. Sí, espero que sí. Muy bien, Fumika, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos compartido un poco de tu experiencia y de tus opiniones. Así que ya nos estamos viendo pronto. Esto fue un video para Japón, desde Japón, y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Ok. ¿Bien? Oh, bien. Gracias. Lo grabo.